No soy dueño de ninguno de los personajes de estas historias. JKR y Marvel poseen la mayor parte, si no la totalidad. Simplemente estoy jugando en sus respectivos mundos. Capítulo 51. Harry estaba sentado en su oficina un día, cuando Tony recibió una alerta del viernes, cuya personalidad había terminado poniendo en 2.0 para ahorrarse el esfuerzo de nombrarla. Al parecer hubo un allanamiento en uno de sus almacenes y le habían robado un artículo. Como el almacén era solo un espacio de almacenamiento para equipos viejos, no estaba demasiado estresado por eso, pero decidió al menos comprobar lo que se habían llevado. Señuelo de señal inventado por el Dr. Henry Hank Pym. Dijo el viernes después de comprobarlo. Vaya, estamos hablando de S.H.I.E.L.D. de la vieja escuela, dijo Tony. Hacía muchos años que no escuchaba ese nombre. ¿Sabemos qué hace el dispositivo?, preguntó Harry. Le permite contrarrestar el bloqueo y la interferencia de señales, dijo Tony. Hank Pym lo inventó años antes de que existieran las comunicaciones inalámbricas. Bastante ingenioso. Lástima que desapareció del mapa cuando su esposa desapareció. ¿Qué le pasó a ella?, preguntó Harry. No sé, dijo Tony. Aparentemente la única persona que pensó que sabía era Pym y estaba despotricando sobre otros reinos. Se detuvo, solo que ahora se había dado cuenta de que el hombre podría no haber estado mintiendo. Hijo de puta. ¿Crees que él está detrás del robo?, preguntó Harry. No podemos saberlo con certeza. S.H.I.E.L.D. sabía sobre el dispositivo, lo que significa que Hydra también lo sabía. Dijo Tony, todavía pensando. ¿Deberíamos actuar en consecuencia?, preguntó Harry. Si bien el dispositivo es impresionante, no es un arma apocalíptica. Dijo Tony. Viernes, reserve algunos recursos para monitorear cualquier cosa fuera de lo común que pueda beneficiarse de dicho dispositivo. Por supuesto, señor Stark, dijo Friday, antes de quedarse en silencio. Tony vio aparecer un par de ventanas donde podía monitorear su progreso y el estado de la búsqueda. ¿Qué haremos cuando el viernes tengamos una pista?, preguntó Harry. Es tecnología robada. Dejamos que la policía se encargue o, en el peor de los casos, contactamos a Fury y envían a S.H.I.E.L.D. Tony se encogió de hombros. Harry sabía que no debía discutir sobre tecnología con Tony, así que se encogió de hombros y lo dejó pasar. Si surgiera algo, responderían según fuera necesario. Algo surgió al día siguiente, cuando un detective de San Francisco mencionó a Hank Pym. Aparentemente había ayudado a un sospechoso a escapar de la custodia y era sospechoso de protegerlo de la ley. Algo extraño estaba pasando, aunque parece que el sospechoso, Scott Lang, solo fue capturado gracias a una pista de la hija de Pym, Hope Van Dyne. Tony informó lo que estaba sucediendo y Fury envió un escuadrón fantasma para monitorear y ver qué estaba pasando. El escuadrón informó a Fury de sus hallazgos y él les dijo que no arrestaran a nadie hasta que los compradores estuvieran en la habitación con ellos. Fue una oportunidad de oro para llegar a algunos jugadores previamente desconocidos. Al día siguiente, Harry recibió un informe de que Scott Lang había sido puesto bajo custodia de S.H.I.E.L.D. junto con un grupo de delincuentes comunes, a quienes Scott había reclutado para ayudar en el atraco y un grupo de miembros de Hydra anteriormente desconocido. Un par de preguntas bajo Veritaserum los llevaron a la conclusión de que Lang solo estaba tratando de ayudar y evitar que Hydra pusiera sus manos en la tecnología de encogimiento. Harry decidió tomar un interés personal en ese momento. Preparó una sorpresa y luego fue a ver al hombre. Lang estaba siendo bien atendido y Harry lo encontró en una suite de invitados disfrutando de una cerveza y viendo algo en la pantalla grande. Buenas noches, Harry dijo cortésmente después de tocar y entrar. Scott se levantó, dejó la cerveza y caminó hacia Harry, quien parecía un interno para él, ya que había decidido seguir con un estilo informal elegante, ya que sabía que Scott no estaría vestido para impresionar con la ropa que le entregaban mientras se quitaba el traje. Estaba encerrado. Hola, Scott dijo mientras extendía su mano para estrecharla. Soy Scott, ¿estás aquí para decirme cuándo me liberarán? Harry sonrió y le estrechó la mano. Mi nombre es Harry Potter, y no, estoy aquí para decirte que, para empezar, no estás bajo arresto. Dijo. Por aquí tendemos a tratar a los héroes con un poco de cortesía común. Eres libre de ir cuando quieras. Tus amigos ya han sido llevados a tu apartamento. También han recibido una compensación justa por su participación en ayudar a detener a Darren Cross. Scott sonrió. Sabes, tienes el mismo nombre que ese multimillonario que sigue gastando dinero para ayudar a los países del tercer mundo. ¿Lo hago? Harry sonrió. No me había dado cuenta. Harry llamó a Scott hacia la puerta y comenzó a guiarlo. Hemos organizado otro transporte para ti,
a menos que quieras quedarte aquí por un tiempo. Estamos dispuestos a ofrecerle la tarifa estándar o podríamos considerar darle un trabajo. Scott estaba confundido. ¿Una tarifa estándar por detener a los terroristas? Pagamos una tarifa de consulta y peligrosidad a las personas que trabajan con nosotros o para nosotros, dijo Harry, inventándolo mientras avanzaba. Sabía que el hombre tenía problemas financieros y antecedentes penales por hacer lo que consideraba correcto al exponer a una empresa por cobrar millones de más a sus clientes. Si Harry lo hubiera sabido, habría arreglado algo para el hombre. ¿Podemos conseguirle la documentación si está interesado? Scott parecía incómodo. Ya tengo un trabajo, dijo. No sé cuánto tiempo estaré trabajando con ellos o si todavía hay trabajo, pero primero tengo que averiguarlo con ellos. Completamente comprensible. Harry asintió mientras continuaba caminando, llevándolos a una puerta de portal, a través de una serie de ascensores y pasillos, para que pudieran llevar a Scott de regreso a casa. Apreció su honestidad y lealtad. Con acento agudo S.A. son cualidades que valoramos aquí en EPI. Mientras caminaban, alguien trajo una caja de cartón y le entregaron a Harry. Harry a su vez se lo entregó a Scott. Aquí está tu suite. Scott se sorprendió. ¿Simplemente lo estás devolviendo? ¿No vas a intentar aplicar ingeniería inversa primero? Ya tenemos tecnología cada vez más reducida, por lo que no necesitamos robar la tecnología patentada del Dr. P.M. Harry mintió fácilmente. Técnicamente tenían cosas que se encogían, a pesar de que Harry nunca lo había probado en un ser vivo excepto para cambiar proporciones en una persona como una broma, como cuando las manos de Loki se agrandaron hasta el punto en que apenas podía levantarlas. ¿Tú haces?, preguntó Scott. ¿Te mentiría?, Harry preguntó con una sonrisa tortuosa. No lo sé, ¿y tú?, preguntó Scott, también sonriendo. No sabía por qué, pero le agradaba el niño. Sin embargo, podría haber sido la mención de que le pagarían. Realmente necesitaba arreglar las cosas para poder ver a su pequeña. Cruzaron la puerta y Scott se sorprendió al ver a quién vio. Su ex, su prometido y su hija. Su pequeña corrió hacia él y él la abrazó. Hola, Peanut, dijo felizmente mientras la abrazaba. Papá, exclamó Cassie, ¿es cierto que salvaste al mundo? Tu papá seguro que sí, pero tienes que mantenerlo en secreto, ¿verdad?, dijo Harry por encima del hombro mientras miraba a su alrededor en busca de espías. Cassie asintió como si estuviera al tanto del mejor secreto del mundo. Prometo, ella dijo. Scott miró a Harry y notó que su vestimenta había cambiado a un traje de negocios bellamente confeccionado. Harry le guiñó un ojo y le tendió la mano a Scott y estrechó la suya. Scott Lang, en mi nombre, en el de EPI, y en el resto del mundo, me gustaría agradecerte por tu servicio y por mantener todo en secreto, mientras estabas bajo cubierta. Como pequeña recompensa por sus esfuerzos, nos hemos tomado la libertad de hacer arreglos para que se eliminen sus registros, así como un pago modesto que lo ayudará a recuperarse. Harry le entregó una tarjeta de presentación. Este es mi número personal. Por favor, llámame si alguna vez necesitas un trabajo. Podríamos utilizar personas con sus habilidades, valores y fuerza de carácter. Scott quedó atónito y casi preguntó qué estaba pasando, cuando se dio cuenta de que Harry le estaba haciendo un gran favor. Ningún problema, dijo en su lugar. Tienes mis datos. No dudes en llamarme si me necesitas a mí o a mi fuerza de carácter nuevamente. Bromeó. Harry se rió y le dio una palmada en la espalda. Gracias, Scott. Definitivamente te tendré en cuenta. Entonces Harry se volvió hacia la familia y se acercó a Maggie. Pido disculpas por haber hecho que Scott te haya engañado. Era fundamental que las personas que buscábamos todavía se acercaran a él cuando lo hicieran, por lo que tuvimos que jurarle que guardaría el secreto. Maggie se limitó a asentir, asombrada. Una de las personas más poderosas del planeta simplemente agradeció a su exmarido, le estrechó la mano, se rió con él y le pidió disculpas en su nombre. Fue demasiado para asimilar, si no hubiera sido por la limusina, que fue enviada para recogerlos, y la promesa de un agente de pasar una agradable velada de antemano, podría haber pensado que era algún tipo de truco. Su prometido, Jim, no quedó tan impresionado como parecía. ¿Quién eres exactamente? No se pueden simplemente borrar los registros de las personas. Scott Lang es un criminal y... Scott Lang es un héroe, interrumpió Harry, y tenía un contrato con EPI para cumplir con un deber por el bien de la seguridad nacional. Miró al policía a los ojos, antes de relajarse un poco. Mira, te revisé y eres un buen hombre. No conozco a Scott desde hace mucho tiempo, pero arriesgué con acento agudo su vida para proteger a inocentes, y eso lo convierte en un héroe en mi libro. Harry miró a Scott mientras seguía hablando con Jim. Ni siquiera sabía que le estaban pagando.
Si descubres que se ha desviado del buen camino, siéntete libre de cumplir con tu deber, pero hasta que lo haga, ¿no podrías simplemente permitirle a un hombre algo de tiempo con su hija? Jim parecía pensativo, pero asintió de mala gana. Él mismo amaba a Cassie. No podía imaginar que se lo mantuvieran alejado de ella. No soy un monstruo, solo estoy tratando de proteger a mi familia. Y así es como debería ser, ¿verdad? Preguntó Harry. Me imagino que él siente exactamente lo mismo. Algo que ustedes dos tengan en común, tal vez. A Jim no le gustó la comparación, pero tuvo que estar de acuerdo. Pronto Harry los acompañó hasta la limusina que los esperaba, que los llevaría a un restaurante familiar pero de clase alta, donde se sentarían en los mejores asientos de la casa y se les daría todo lo que quisieran en la cuenta de Epi. Scott esperó afuera, mientras todos los demás entraban. Miró dentro de la caja y vio una carta y un fajo de billetes que hicieron que sus ojos se salieran de las órbitas encima del traje. ¿Qué es esto?, preguntó. No pudimos encontrar sus datos bancarios, por lo que le pagamos en efectivo. Espero que no te importe. Harry se disculpó. En cuanto a la carta, entréguesela al Dr. P.M. cuando lo vuelvas a ver. Scott se inclinó y susurró, gracias por hacer esto. No tienes idea de lo que significa. Creo que sí, Scott. Yo también tengo seres queridos. Harry le aseguró, y es posible que haya necesitado hacer cosas en mi pasado, que no eran estrictamente legales, para ayudar también a aquellos que no podían ayudarse a sí mismos. Le dio otra palmada a Scott en el hombro, hazme un favor y no le dé a ese trasero una razón para alejarte de tu pequeña, ¿de acuerdo? Y llámame si alguna vez encuentras algunos peces gordos pisando al pequeño. Puedo ayudarte a arreglar las cosas. Scott sonrió y saludó burlonamente, sí, señor. Luego dio media vuelta y se subió también a la limusina. Pronto se fueron y Harry sonrió detrás del auto. Esperaba tener noticias de Scott y Hank P.M. en un futuro próximo. Cuando Harry llegó a su oficina, su espejo vibró. ¿Anciano?, preguntó al ver a Yao al otro lado, sabiendo que el espejo de Stark tenía una IA que escuchaba. Maestro Potter, Yao respondió asintiendo. ¿Cómo puedo ayudarte hoy?, Harry preguntó con una sonrisa. Te llamo porque puedo ayudarte, dijo Yao. ¿Podrías unirte a mí? Giró el espejo para que él supiera dónde poner un portal. Cuando llegó Harry, Yao lo saludó con una sonrisa. Su reciente relación con Scott Lang ha creado una divergencia en la línea de tiempo. ¿Y estás feliz por eso?, preguntó Harry. Normalmente quieres que cambie lo que estoy haciendo, porque divergir es malo. Yao simplemente sonrió y se puso una argolla. Giró la mano y se formó un portal de onda. A través de allí hay un lugar con el que muy pronto te familiarizarás. Se llama Reino Cuántico. Por su naturaleza no he podido entrar físicamente, ya que allí uno necesita protección contra los elementos. ¿Y quieres que sepa dónde está? ¿Por qué?, preguntó Harry. Porque necesito informarte sobre un par de factores que necesitarás saber. Yao le informó. Si bien mis portales pueden abrir una grieta en este reino, eso no afecta su probabilidad. El reino cuántico está siempre en constante cambio tanto en el tiempo como en el espacio. Es un reino fascinante, donde todo es accesible al mismo tiempo pero también no. Las dimensiones de tiempo y espacio operan allí de manera diferente. Todo menos un factor. Harry suspiró, es mágico, ¿verdad? Yao sonrió con esa sonrisa exasperante suya. La magia es el único factor que es universal, porque impregna todos los espectros de energía y todas las dimensiones. Ella confirmó. Sin embargo, cuando abres uno de tus portales al reino cuántico, las consecuencias serían devastadoras, ya que se extendería a nuestro reino. Simplemente no iré allí entonces, dijo Harry. ¿Por qué mostrarme un lugar al que nunca debería abrir un portal? Porque eres amable y definitivamente irás allí. Les doy esta advertencia para evitar una catástrofe, advirtió Yao, antes de sonreír de nuevo. Afortunadamente, tienes otra forma de viajar que te llevará allí fácilmente y sin consecuencias. ¿Trasladores?, preguntó Harry. No, el otro, dijo Yao. ¿Aparición?, preguntó Harry. Cuando pensó en ello, se dio cuenta de algo que habían dicho Fitz y Simmons. Agujero de gusano. En efecto, se puede acceder al reino cuántico a través de 3 métodos. Mágico, como tú usas, místico, como yo uso, y un método descubierto más recientemente. Confirmó Yao. ¿Descubierto por un tal Dr. P.M.? Harry se dio una palmada en la cabeza, por supuesto. Su esposa todavía está atrapada en el reino cuántico. Yao asintió. El hecho de que abriera este portal y les mostrara esto afectó el cronograma de su rescate. El doctor no tendrá tiempo para construir un dispositivo y un medio de transporte seguro. Afortunadamente ya tienes uno.
Un vehículo que pueda atravesar el espacio podrá atravesar el reino cuántico, pero tenga cuidado. El reino cuántico puede afectar la mente de quienes van allí. Las protecciones de tu mente deberían protegerte, pero cualquiera que lleves contigo podría tener dificultades para funcionar, así que mantente atento a sus movimientos en todo momento. Harry asintió. Gracias, Yao. ¿Puedes darme una fecha límite? Deberías tener 2 días, aunque las posibilidades de que los necesites son muy pequeñas. El Dr. P.M. se comunicará con usted mañana por la mañana si tiene una necesidad urgente, dijo Yao. Harry asintió y decidió irse lo más pronto posible para ir a prepararse. Gracias de nuevo. Sabes, me gusta cuando me das respuestas directas. Deberías hacerlo más a menudo, dijo Harry. Yao sonrió con tristeza. Las posibilidades de que esta sea la última vez que te ayude son grandes. Mi tiempo se acerca pronto. Harry se detuvo, a medio movimiento para invocar su portal nuevamente. Luego se volvió, ¿estás diciendo? Yao asintió, los eventos que conducirán al nuevo hechicero supremo se producirán en los próximos meses. Harry suspiró, sabiendo que no podía discutir sus planes con ella o ella lo sabría, y eso cambiaría todo lo que ve desde ahora hasta el evento, así que asintió con tristeza, antes de acercarse a ella y abrazarla. Te extrañaré, amigo mío, dijo. Has sido un buen amigo estos últimos 3 años, dijo Yao, devolviéndole el abrazo. Quizás me sorprendas con una visita antes de que llegue mi hora. Harry sonrió. ¿Es esa tu manera de decir que no me has visto visitándote otra vez? Querré presentarles a mi reemplazo. Para cualquier otra cosa, sospecho que tú lo sabrías mejor que yo. Yao le devolvió la sonrisa, intentando parecer misteriosa, aunque sabía que esta vez era Harry quien ocultaba las cosas. Pero ella no sabía qué. Harry simplemente le dio otro apretón, antes de soltarla y convocar su portal. Te veré la próxima semana, bromeó, sabiendo que probablemente la haría vigilar. Luego entró y dejó que el portal se cerrara detrás de él sin mirar atrás. Heimdall llamó por el espejo. Cuando apareció el rostro de Heimdall, continuó sin esperar un saludo. Necesito que la vigiles. Sabes lo que ella hace y ve. Ella es importante. Si ves que sufre algún tipo de daño que ponga en peligro su vida, necesito que me llames al espejo de inmediato. Por supuesto, mi príncipe, dijo Heimdall, puedes confiar en mí. El hechicero supremo es un factor importante en las fuerzas que protegen no solo a Midgard, sino a toda nuestra dimensión. Perderla sería una gran pérdida. Gracias Heimdall, dijo Harry, te debo una. Heimdall sonrió, no me debes nada, mi príncipe. Es tanto mi deber como un honor poder servir. No cambia el hecho de que me estás haciendo un favor. Harry argumentó, me aseguraré de tener algo preparado para usted en mi oficina. Para sorprenderme, sí, ¿sabes que siempre puedes revelar la ubicación del edificio? Ofreció. Incluso si hiciera eso, todavía no podrías verme, dijo Harry. ¿Un secreto dentro de un secreto? Eres alguien tortuoso, príncipe Harry, bromeó Heimdall. Tengo que agradecerte por eso. Harry dijo honestamente, de todos modos, tengo que prepararme para mi próxima misión. Salud. Cortó la conexión y miró al otro lado de la habitación. Tony no estaba en su oficina y Bruce tampoco. Caminó hasta el lado de Tony y entró en el ático de la Torre Stark. Harry encontró a Tony y Pepper sentados en el sofá, con un tazón lleno de palomitas de maíz. Harry sonrió y fue a descansar en uno de los otros sofás. ¿Qué estamos viendo?, preguntó. Harry, ¿no ves que nos estamos tomando un tiempo a solas?, preguntó Tony. Harry no se movió, pero los miró. Bueno, ustedes dos diviértanse con eso. Luego volvió a mirar la televisión. Solo voy a esperar y ver qué estás viendo entonces, antes de irme a prepararme para ir al reino cuántico mañana. Tony estaba en silencio, pero Harry supo que había llamado su atención cuando la escena de introducción de la película se detuvo. Explicar, dijo. ¿Qué estás haciendo, Tony? Estás viendo una película con tu prometida, dijo Harry, no lo interrumpas a mi cuenta. Cuando Tony se negó a volver a reproducir la película, Harry se levantó y saludó a Pepper, quien estaba sonriendo a pesar de saber lo que Harry estaba haciendo. Lamento haber interrumpido. Hablaremos de nuevo pronto, ¿de acuerdo? Luego regresó a la oficina de Tony para buscar a Bruce en su oficina. Encontró a Bruce leyendo un viejo y mohoso volumen sobre alquimia, que obviamente tomó de la biblioteca de Harry, en su silla favorita frente al fuego en su habitación. Sif probablemente estaba fuera del mundo, ya que Bruce solía pasar tiempo con ella después del trabajo, pero a él le gustaba leer y aprender fuera del horario laboral, cuando ella no estaba presente. Harry había entrado después de llamar, cuando le dijeron que entrara. Hola Bruce, dijo. Hola Harry, dijo Bruce.
Lo siento, pero la cocina está cerrada. Bromeó. Bruce todavía cocinaba para cualquiera que residiera en la mansión de los Vengadores. Harry y Natasha solían unirse para desayunar, pero Harry cocinaba para los dos por la noche, por lo general. Se había disculpado esa noche para poder ayudar a Scott. No estoy aquí por comida, dijo Harry, estoy aquí para planificar. ¿Cuál es el plan? Llegó la voz de Tony desde la puerta. Estaba frunciendo el ceño, pero Harry pudo ver el brillo de curiosidad en sus ojos. Es muy amable de tu parte unirte a nosotros. Harry se burló. ¿Pero no estabas en una cita? Tony miró a Harry. Pepper no está muy feliz en este momento. Lo sabes, ¿verdad? No me mires. Te pregunté qué estabas viendo y decidiste ser sarcástico conmigo. Se defendió Harry. No es mi culpa que tu curiosidad no pueda ser saciada. Eso no importa, porque Pepper sabe que sabías lo que estabas haciendo. Tony se defendió. ¿Pero ella sabe que yo sabía que ella sabría lo que estaba haciendo? Preguntó Harry, con una sonrisa. Por favor, no lo hagas, dijo Bruce. O dime qué está pasando o permíteme seguir leyendo. Este tipo Flamel parece loco hasta que descubres la razón por la que hace las cosas como las hace. No sabía que Flamel escribiera un libro, dijo Harry, acercándose para inspeccionar el tomo. No lo hizo, dijo Bruce. Por lo que puedo decir, alguien llamado Pernell estaba documentando la búsqueda de algo llamado prima materia. Para completar la magnum opus, o gran obra. ¿Me estás diciendo que la esposa de Nicholas Flamel, Perennial Flamel, llevó un diario de su descubrimiento de la primera materia del universo? Preguntó Harry. Incluso él había oído hablar de cómo Nicholas Flamel había estado intentando utilizar la alquimia para descubrir el alma del mundo. Los primeros bloques de construcción del universo. ¿Cómo sabes eso, pero no conoces el libro? Necesito traducir esto, indicó el tomo, del francés del siglo XIII para intentar entenderlo. Bruce dijo exasperado. Es algo que escuché en una conversación. Se hablaba de la muerte de Nicolas Flamel, poco después de cumplir 675 años. Harry se encogió de hombros. Siempre pensé que era interesante, pero eran cuentos de viejas. Bueno, según el libro, Nicholas estaba usando la alquimia para intentar aislar los componentes básicos de la creación. Intentaban comprender el universo para enriquecerse utilizando la crisopea, dijo Bruce. ¿Qué? Preguntó Harry. Transmutación de una sustancia en otra, específicamente oro, dijo Bruce. Oh sí, dijo Harry. Se decía que la piedra filosofal producía el elixir y hacía oro a partir del metal, ¿verdad? Quizás la piedra esté compuesta de esta prima materia. Bruce tenía una mirada pensativa, pero se sacudió. Eso no es para lo que viniste aquí, le recordó a Harry. Harry juntó sus manos. Así es. Tenemos que hacer preparativos. A la mañana siguiente sonó el teléfono de Harry, como se esperaba. Está bien, chicos, cálmense, les dijo a Bruce y Tony, quienes habían estado hablando con entusiasmo sobre las posibilidades y ramificaciones de la energía cuántica. Contestó el teléfono. Buenos días, Dr. P.M. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Cómo supiste quién estaba llamando? Este es un teléfono desechable nuevo. P.M. dijo con sospecha. ¿Scott te llamó? Harry escuchó el sonido de alguien, que sonaba como Scott, objetando en el fondo. No lo hizo, lo que supongo significa que confía en ti más que en mí. Dijo Harry. Tengo ciertas fuentes que me informaron que espere su llamada y haga ciertos preparativos, que probablemente querrá discutir conmigo en persona en lugar de por teléfono. Se hizo el silencio del otro lado, pero solo por un par de segundos. ¿Estás en contacto con ella también? Preguntó P.M. Supongo que te refieres a tu esposa, Janet, preguntó Harry. ¿Eres? P.M. preguntó con incredulidad. Me temo que estás malinterpretando algo. Harry se disculpó. Nuestra fuente está aquí en la Tierra, no en el reino cuántico. Nos preguntábamos cómo lo sabrías. ¿Usted puede decirme? Hubo más silencio, antes de que P.M. respondiera. Scott. ¿Hizo contacto? Preguntó Harry. Sí, aunque aparentemente él no lo sabía. P.M. dijo con escepticismo. Escuche, en su carta usted dijo que tenía recursos y que estaría dispuesto a financiar cualquier investigación que yo hiciera, sin condiciones. Eso incluiría una fuerza laboral de cientos durante los próximos 2 días. Realmente necesitamos llegar al reino cuántico antes de que los campos de probabilidad cambien y volvamos a perder a Janet. Normalmente, Hank no confiaría en nadie, pero incluso él había visto el trabajo que hacían Pi y Epi. No necesitaban su investigación, ya estaban salvando el mundo, un centro de distribución a la vez. Además, no tenía otra opción. No se le ocurrió otra forma de salvar a su esposa. Claro, pero no necesitas eso.
dijo Harry. Estamos todos listos para una expedición. Todo lo que necesitamos es una manera de encontrar a su esposa y estamos listos. ¿Qué quieres decir?, preguntó PJM. No es posible que ya tengan un túnel, ¿verdad? Scott dijo algo acerca de que ya tenían tecnología cada vez más reducida. ¿Quizás esto era parte de su tecnología? Quiero decir, puedo llevarte de ida y vuelta, pero debes señalar el camino una vez que lleguemos allí, ¿de acuerdo?, preguntó Harry. Podemos hacer eso, PJM dijo al instante. ¿Dónde nos vemos? Envíame tu ubicación actual, dijo Harry. Iré a verte. PJM colgó y envió un mensaje al instante. 5 minutos después sonó el timbre de su puerta. Señor Potter, dijo respondiendo a la puerta. ¿Estabas en camino o algo así? Digamos que el transporte es algo en lo que soy muy bueno, ¿vale?, dijo Harry con una sonrisa. Y llámame Harry. Hank asintió y abrió la puerta para permitir que Harry entrara. Por favor, entra. Gracias, doctor PJM. Harry respondió mientras lo llevaban a la sala de estar, donde Scott estaba esperando con Hope. Lo presentaron, le ofrecieron un poco de té y luego se pusieron manos a la obra. ¿Qué quieres decir con agujero de gusano?, preguntó PJM. ¿Has estado experimentando con singularidades cuánticas? ¿Tienes alguna idea? Quiero decir, tenemos una manera de acceder al reino cuántico. Y no hemos estado experimentando con singularidades. Harry interrumpió. El problema será su tecnología. A menos que esté protegido de una manera muy específica, no sobrevivirá al viaje. ¿Qué tipo de blindaje? ¿Puedo construir una vivienda que la aísle completamente del mundo exterior, si eso funciona?, ofreció Hank. Eso podría funcionar, pero aún necesitaremos agregar algo para aislarlo del electromagnetismo y la radiación, dijo Harry. Esto estaba tomando una eternidad. Espera, comencemos de nuevo. Hola, mi nombre es Harry Potter. ¿Puedo ayudarte a rescatar a tu esposa? ¿Podemos, por favor, irnos? Luego abrió un portal, para gran sorpresa de todos, y les hizo una seña para que lo siguieran. Ah, y por favor trae todas las herramientas que necesites para rastrear a Janet. Luego entró y se sentó en su escritorio para mirar las estrellas por la ventana. Estaba en su base lunar y había casi luna llena, por lo que tenía una vista perfecta. Tony, Bruce y Jarvis estaban esperando en uno de los hangares, donde el vehículo que usarían estaba recibiendo un nuevo conjunto de protecciones rúnicas, por si acaso. Ninguno de estos vehículos fue hecho para aparecer y sabían que Harry terminaría siendo la fuente de energía después de la aparición. Sin embargo, estaban bastante seguros de que todo lo necesario seguiría funcionando. Un momento después, Scott llegó primero, seguido poco después por Hope. Hola, dijo Harry, y bienvenido a la base lunar secreta de Epi. Scott se acercó a la ventana y miró la superficie de la luna. ¿Estamos en un rascacielos?, preguntó con incredulidad. No, el edificio no es tan alto. Aunque así parece, ¿no? Harry se rió. Había usado los mismos encantamientos que en la casa de huéspedes de Nueva Atlantis. Hope estaba parada junto a Scott. No podemos estar en la luna. Ella objetó. Estaba pensando en lo que implicaría montar algo así, sin mencionar el hecho de que se sentía como la gravedad normal de la Tierra. ¿Es esto algún tipo de representación virtual?, preguntó ella. Harry simplemente sacudió la cabeza y no dijo nada mientras esperaban a Hank. Cuando llegó con sus herramientas, Hank tuvo la misma respuesta que Hope. Miró su teléfono y dijo, mi teléfono dice que estamos en Malibú. Sí, hemos estado pensando en cambiarlo para que diga que estamos en la luna, pero me dijeron que eso sería un problema, así que simplemente dejamos la conexión como está. Dijo Harry, ¿trajiste lo que necesitarás? Hice. Tendremos que montar el recinto de aislamiento, pero podemos hacerlo en un par de minutos. Hank confirmó. Impresionante. Entonces vayamos al hangar, dijo Harry mientras se dirigía a la puerta y la abría para ellos. Ah, no está lejos, solo necesito hacer un recado rápido en el camino. Los condujo hasta un ascensor, que bajaba 3 pisos hasta la planta baja. Mira, te dije que no estábamos en un rascacielos. ¿Qué, te quedaste sin dinero para traer un edificio de oficinas a la luna? Scott bromeó mientras salían del ascensor. Había mucha gente caminando y tan pronto como aparecieron, un hombre corpulento con traje se les acercó. Señor Potter, saludó antes de dirigirse a los invitados. Ustedes deben ser nuestros invitados código naranja, dijo, antes de proceder a repartirles etiquetas naranjas laminadas en blanco. Luego sacó un portapapeles y lo miró. Por favor adjunte las etiquetas con su nombre e indique su nombre para que conste. ¿Estás seguro de que esto es necesario, Eric?, preguntó Harry. Órdenes de Fury, señor Potter, dijo el agente Eric Koenig.
Anteriormente estuvo destinado en una base secreta anónima a la que le gustaba llamar Providence. Harry había convencido a Fury de que simplemente podía automatizar la base, ya que cualquiera que fuera allí ahora necesitaba saber el secreto de todos modos. Tenemos un lugar donde estar, comenzó Harry. Entonces es mejor seguir el procedimiento rápidamente, interrumpió Eric, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Koenig era el hombre de Fury y se aseguró de que Harry lo supiera. A Harry no le importó. Harry simplemente sacudió la cabeza desconcertado mientras los invitados colocaban las etiquetas con sus nombres, decían sus nombres y Koenig les hacía algunas preguntas estándar, antes de agradecerles y marcharse. Tenía un juego de Call of Duty al que volver. Su hermano no tuvo reparos en dispararle en su ausencia. Cuando Hope señaló que de repente sus nombres aparecían en las etiquetas, junto con sus profesiones, Harry simplemente sonrió y continuó guiándolos hasta el hangar. Hubo un momento, mientras caminaban entre los edificios, cuando todos los invitados se detuvieron y miraron hacia arriba para ver más estrellas de las que muchos humanos podrían afirmar haber visto. La cúpula de la base en realidad estaba hecha de concreto y acero, pero Harry se había tomado el tiempo para encantar todo completamente transparente. Solo de cerca se podía decir que había algo allí, muy parecido al vidrio transparente recién lavado. ¿Estamos realmente en la luna?, preguntó Hank. ¿Por qué te traería aquí, a través de un portal, solo para mentirte?, respondió Harry, antes de continuar guiándolos al primer hangar. El camino estaba bien transitado, pero Harry todavía quería plantar pasto en toda la base. Añadiría algo, pensó. ¿Cómo cambiaste la gravedad aquí? ¿Y cómo respiramos?, preguntó Hope. Te lo diría, pero no me creerías, no hasta que hayas visto la demostración estándar. Pero tenemos prisa, así que vamos a ello, dijo Harry mientras finalmente abría la puerta del hangar, que estaba ubicado en el borde de la cúpula y tenía acceso al exterior. Adentro, Bruce, Jarvis, Fitz, Simmons y Tony estaban esperando. Al ver a Tony, Hank se detuvo en seco. No dejaré que Stark se acerque a ninguna de mis tecnologías. Está bien, Tony dijo con una sonrisa. Sabía que PJM tenía problemas con su padre, por lo que intentaba ignorar el odio flagrante en sus ojos. Podemos dejar que Jarvis se encargue del blindaje. Normalmente hace eso de todos modos. ¿Cómo agregará protección tu IA?, preguntó Hank. ¿Hay alguna instalación de fabricación aquí? Disculpe, Dr. PJM, pero creo que está malinterpretando algo. Jarvis habló. Soy Jarvis. Oh, está bien entonces. Pensé que Stark estaba hablando de su IA. Hank se disculpó. Todavía no quería a Stark cerca de su técnico. Solía ser una IA, pero ahora soy una persona. Es maravilloso lo que empezó Jarvis. Detener. Harry interrumpió. Pero acelerar las cosas, no les he dicho nada al respecto. Sigamos con esto. Cualquiera que tenga suficiente protección mental y quiera ir, puede hacerlo. Siempre que se ajusten, por supuesto. No voy a perder a ninguno de ustedes porque olviden quién, qué o dónde están. Harry se volvió hacia el Dr. PJM. Tendrá que mostrarle al menos a otra persona cómo usar su tecnología para llegar hasta su esposa. Mientras no sea Stark, no me importa, dijo Hank. ¿Cuál es tu problema conmigo?, preguntó Tony. Sé que odiabas a mi padre, pero ni siquiera he olido tu dirección general y me estás tratando como si le hubiera dado una patada a tu cachorro. Te diré cuál es mi problema. Hank respondió, pero Harry interrumpió. Niños, por favor, compórtate o no iremos al viaje familiar. Harry se volvió hacia Hope. Él se da cuenta de que todos estamos aquí para salvar a tu madre, ¿verdad? Tanto PJM como Tony se callaron. Hope estaba mirando a su padre. Yo también puedo usar el dispositivo. ¿Funcionaría eso?, ella ofreció. El reino cuántico puede afectar la mente, o eso me han dicho. Dijo Harry. Existe una técnica para evitar que las influencias externas afecten la mente y me gustaría que alguien con esas habilidades fuera tu respaldo. Señaló a Tony y Bruce. Tony Stark y Bruce Banner son tus dos opciones aquí. No sé si sus mentes son lo suficientemente fuertes, o incluso si la técnica les funciona como a mí, pero sé que las mías son lo suficientemente fuertes y por eso conduzco. Piloto, Tony dijo automáticamente. Vuelo, Harry respondió. Lo que sea, Tony dijo hoscamente. Harry tenía razón, había cosas más importantes de qué preocuparse. Jarvis se acercó a PJM, quien de mala gana le entregó la máquina y un control remoto. Necesitas un poco de espacio. El dispositivo está encogido. Jarvis asintió y se alejó un poco antes de encoger el dispositivo, que resultó ser bastante grande. Interesante, fue todo lo que dijo Jarvis antes de empezar a trabajar.
Los fabricantes estaban tomando las medidas y comenzando a producir una carcasa de plástico que podría colocarse alrededor de la unidad. Jarvis comenzó a inscribir las partes que quedarían expuestas con las runas microscópicas que necesitarían para proteger los circuitos. Está bien, esto es lo que va a pasar, comenzó Harry. Luego, Harry procedió a explicar su plan paso a paso, pasando por alto el cómo y ateniéndose al qué y el cuándo. Cuando terminó, P.M. levantó la mano. Harry pensó que estaba actuando como un niño porque lo había tratado como tal antes. Tengo un par de preguntas. P.M. comenzó, mientras miraba a Jarvis, quien estaba ocupado inscribiendo runas con un láser de escritura de runas portátil. Fue uno de los diseños de Tony y funcionó de maravilla. Programas lo que querías que hiciera el láser y lo hacía con una pequeña pantalla en la parte posterior para mostrarte el progreso antes de que pudieras mover el dispositivo. Y no tienes autorización para ninguna de las respuestas. Harry dijo fácilmente. Si quieres seguir adelante, tienes que aceptar que no tienes los derechos sobre esta tecnología, al igual que yo no tengo los derechos sobre la tuya. P.M. desinflado. Hope realmente sonrió ante esto. Hank P.M. no estaba acostumbrado a que lo dejaran a oscuras. ¿Qué tan seguro es esto? ¿Cuántas veces has estado en el reino cuántico? P.M. preguntó entonces. Esas son buenas preguntas. Entonces Harry juntó las manos y dijo, ¿todos listos? Ya terminé por mi parte, dijo Jarvis mientras los brazos de ensamblaje automatizados se replegaban nuevamente hacia el suelo. El dispositivo ahora tenía una elegante cubierta negra que lo cubría por completo excepto los botones y la pantalla. Presionó el botón y el dispositivo se encogió. Es bastante ingenioso cómo se utilizó un dispositivo pequeño, se lo agrandó y se le agregaron funciones, antes de volver a reducirlo. Me imagino que te hace la vida mucho más fácil. Así es. Fue todo lo que dijo Hank mientras tomaba el dispositivo y lo miraba para ver si podía notar alguna diferencia. No vio nada excepto la portada. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que necesitabas hacer? Ese dispositivo probablemente podría ubicarse en el centro de una explosión EMP que elimine todos los componentes electrónicos de Nueva York, el estado, no la ciudad, y aún funcionaría con lo que le ponemos ahora. Tony se jactó. ¿Cómo? Hank estaba empezando a frustrarse. Había tantas cosas aquí que quería saber, pero seguía recibiendo caras sonrientes y ninguna respuesta. Podemos discutir eso más tarde, dijo Harry. Vayamos al reino cuántico. Rápidamente tomó algo de energía del anillo, por si acaso, y luego se quitó el anillo. No quería que le pasara nada mientras estuviera en el reino cuántico. Luego condujo al grupo hasta el B, que estaba cerca. Abrió la puerta trasera del pasajero para Hank, pero miró a Harry como si estuviera loco. ¿Es este tu transporte al reino cuántico? Preguntó Hank. Scott puso los ojos en blanco y dijo, de ninguna manera. Dijo mientras su cabeza asomaba de nuevo, ¿en serio? Esto es genial. Luego desapareció otra vez. Confundido e intrigado, Hank caminó hacia la puerta para mirar lo que parecía ser el puente de una nave estelar inspirada en la ciencia ficción. ¿Cómo? Repitió mientras subía. Llamemos a esto mi tecnología de reducción, dijo Harry. Pero esto es manipulación de dimensiones, no del espacio entre moléculas. Argumentó Hank. ¿Así es como haces lo que haces? Preguntó Hope. Puedes manipular las dimensiones, lo que explicaría el portal por el que llegamos hasta aquí. No, dijo Harry, pero está relacionado con cómo hice el portal, por así decirlo. Hay una gran diferencia, Harry. Bruce habló. Estás comparando el espacio de flexión y haciendo agujeros en él. Lo sé, pero a los efectos de esta conversación, todas las cosas están conectadas a un tema central. Dijo Harry aludiendo a la magia que hacía posible todo lo que estaban haciendo hoy. Me parece bien, Bruce admitió. Él realmente no estaba de acuerdo, pero decidió dejarlo pasar con el fin de detener la inminente discusión. Harry se despidió de Fitz y Simmons, quienes serían su control terrestre, viendo lo que vieron desde una estación de trabajo en una sala de control adjunta al hangar. Luego, Harry llevó a Hank, Hope, Scott y Bruce a una estación de trabajo, donde había asientos alrededor de una mesa. Tanto la mesa como los asientos tenían correas pesadas y el tablero se podía girar, de modo que lo que había encima podía ir a parar a quien fuera más capaz. Harry ayudó a atar a todos y luego sutilmente lanzó amuletos adhesivos en sus asientos para mantenerlos en su lugar. Entonces, Scott preguntó por encima del hombro, mientras Jarvis estaba ayudando a Scott a abrocharse el cinturón. ¿Cómo te pusiste en contacto con Janet? No lo hice, dijo Scott. Ella conectó conmigo. Recibí un recuerdo que no era mío y Hank y Hope descubrieron que era un mensaje. ¿Cómo supiste que no era solo un sueño?
Preguntó Harry. No estaba durmiendo en ese momento. Scott dijo evasivamente. Harry sonrió, cuando notó que Hope miraba hacia otro lado y sus mejillas desarrollaban una ligera cantidad de color. Te entendí, dijo. Luego miró a PJM. Entonces, ¿cómo funciona tu máquina? Se centra en la conexión entre Scott y Janet. Mientras estén enredados, deberíamos poder rastrearla, dijo Hank. Jarvis, que había examinado recientemente la máquina, extrajo 2 electrodos del dispositivo después de sujetarlo a la mesa y los llevó hasta donde estaba atado Scott. ¿Dónde los adjunto?, le preguntó a Hank. Hank señaló sus sienes y Jarvis asintió mientras conectaba los cables a Scott. Bruce se había abrochado la mayor parte del camino cuando Harry terminó con Hope y Hank y fue a ayudarlo. Tony estaba en otra estación, desde la que tendría una muy buena vista de lo que sucedía detrás y a su alrededor. Jarvis, que iba a ser el copiloto oficial de Harry, tendría la misma vista, pero tendría acceso a los controles de repuesto. Harry también lo estaría atando, en caso de que su fisiología no fuera tan inmune como esperaban. Cuando todos, excepto Harry, estuvieron abrochados, se dirigió a la silla del capitán, que tenía los controles del barco y se sentó. No se abrochó el cinturón porque era completamente innecesario. Todo el auto había sido incrustado con cableado de adamantita, ya que la aparición no se usaba estrictamente de la manera que estaban a punto de hacerlo. Jarvis, ¿cómo va todo?, preguntó Harry después de levantarlos del piso de la percha. El soporte vital, la amortiguación inercial y la propulsión parecen normales. Tampoco creo que nada esté traspasando el blindaje. Si algo sale mal, tendrás que hacer tu parte para sellar y apoyar. Jarvis informó haber mirado la pantalla con los sistemas de monitoreo. Por nuestra parte, todo se ve bien también. Simmons informó desde el control de la misión. La primera prioridad, si algo sale mal, será regresar inmediatamente. Todavía tenemos tiempo para adaptar nuestra estrategia, dijo Tony. Si llegamos allí, las posibilidades de que las cosas salgan mal la próxima vez son igualmente grandes. Argumentó Hank. Si podemos pasar 1 hora más allí, deberíamos hacerlo, en lugar de regresar. Tony miró a Hank con una mirada dura. Dr. PJM, no tiene idea de lo que está hablando. La fuente de energía para este viaje es singular, más allá de su capacidad de comprender en este momento. Si existe la más mínima posibilidad de perderlo, regresaremos, ¿entiendes? ¿Cuál es tu fuente de energía?, Hope preguntó intrigada. Me temo que esa información tampoco es algo que podamos discutir sin ciertas protecciones, señorita Van Dyne. Basta decir que estoy de acuerdo con Tony, dijo Jarvis. Bruce asintió. Estamos hablando de una vida humana. Hank argumentó enojado. ¿Qué podría ser más importante que eso? Tony parecía estar a punto de responder, pero una mirada de todos los que sabían lo silenció. Harry respondió por él. Entendemos su urgencia. Si reconoce los preparativos que hicimos para este viaje, comprenderá lo en serio que nos lo estamos tomando. Sin mencionar los millones en valiosos recursos que utilizamos para equipar este vehículo para el viaje, dijo Jarvis, refiriéndose a la adamantita. De cualquier manera, Hank no está a cargo aquí. Harry lo es, dijo Tony. Si no fuera por él, no te ofreceríamos esta oportunidad. Ni siquiera podríamos hacerlo. Está bien, gente, calmémonos todos, dijo Harry con calma. Estamos todos aquí con el mismo objetivo. Vámonos para poder traerla a casa, ¿de acuerdo? Todos asintieron y Harry presionó un botón. Una vara se extendió a ambos lados de su asiento y él las agarró. Luego cerró los ojos mientras comenzaba a recordar el espacio en blanco que Yao le había señalado dentro del reino cuántico. Comenzó a concentrarse y a introducir su magia en las varillas, que estaban revestidas con adamantita, que a su vez recorrieron todo el auto. También se controló cada parte del coche para detectar fugas e intrusiones. Vamos en 3, 2, 1. Ahora. Harry obligó a la aparición a extenderse por el auto y una nueva sensación lo invadió. Por lo general, la aparición tenía una sensación de opresión, como si estuviera succionando a través de una pajita, lo que se le explicó como la sensación esperada de pasar por un agujero de gusano. Esta vez, cuando liberó su magia, se sintió conectado al auto mientras lo apretaban hasta convertirlo en un pinchazo. Curiosamente, el interior del coche no parecía haber cambiado en absoluto y había una sensación de movimiento mucho más prolongada. ¿Lo que está sucediendo?, alguien preguntó, pero Harry estaba demasiado ocupado concentrándose. Podía decir que todavía estaban viajando, pero no podía abrir los ojos ni perder la concentración. Le preocupaba que si perdía su concentración, se romperían y perder parte del auto con algunos de los pasajeros sería algo horrible en ese momento.
Ni siquiera sabía qué habría entre la Tierra y el reino cuántico, especialmente cuando viajaba a través de un agujero de gusano mágico. Un par de segundos después, la sensación de movimiento terminó y Harry pudo sentir que la sensación de apretón terminaba en el auto. Rápidamente miró a Jarvis. ¿Cómo estamos?, preguntó. El barco todavía está intacto. Jarvis dijo, pero mi PMMG ha dejado de suministrarme energía. ¿Qué? Harry, Tony y Bruce exclamaron. Sospecho que solo necesitamos darle un par de segundos para que acumule sus recursos. Jarvis dijo con calma. Pasaron un par de segundos tensos, hasta que Jarvis sonrió. Está nuevamente en línea. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Hank. El corazón de Jarvis dejó de funcionar por un momento. Harry dijo con un suspiro de alivio. ¿Cómo estás, Harry?, Tony preguntó con preocupación. Harry sonrió. Ni siquiera habían comenzado a moverse todavía. En realidad, lo estoy haciendo bien, dijo mientras miraba por el gran monitor frente a ellos que funcionaba como una ventana, aunque en realidad era solo un espejo grande. Bienvenido al reino cuántico, dijo mientras miraba a Hank. Su turno, Dr. P.M. Hank asintió después de echar un vistazo a algo que nunca pensó que vería por la gran ventana. Bien, dijo mientras comenzaba a tocar el dispositivo. Después de un minuto dijo, tenemos que seguir recto. Harry asintió y comenzó a moverlos hacia adelante. Mientras se acercaban a lo que parecían fragmentos de vidrio, todos moviéndose y fusionándose entre sí, conectados o no, Harry preguntó. Tendrás que explicarme lo que estoy viendo, Hank. ¿Debería pasar por esto o tratar de encontrar una manera de evitarlo? Tendremos que atravesar, dijo Hank. Después de esto, es posible que atravesemos algún tipo de distorsión, antes de llegar a donde está Janet, con suerte. ¿Qué quieres decir con esperanza?, preguntó Tony. Nadie ha estado nunca en el reino cuántico y ha regresado con recuerdos del evento. Hank se defendió. Estoy aprovechando lo que mi investigación pudo proporcionarme. Pasé 10 años trabajando para encontrar un camino hacia el reino cuántico y ni siquiera yo lo sé todo. Se volvió hacia Harry. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto? ¿No deberías saber más que yo, considerando que fuiste tú quien lo descubrió? En realidad, un amigo mío me dio una pista, dijo Harry. No sé nada sobre este lugar. Tony resopló desde su lugar. Harry no es un científico. En todo caso, es todo lo contrario. Hey, Harry objetó. Sin ofender, Harry, pero sabes que tengo razón, dijo Tony mientras cerraba los ojos y sacudía la cabeza. ¿Alguien más siente esto? Scott había estado extrañamente callado, mientras miraba por la ventana con una expresión apagada en su rostro. No puedo concentrarme, dijo. Será mejor que nos demos prisa, dijo Hank. No sé si esto funcionará si pierde el conocimiento. Harry lo golpeó y pronto entraron en una especie de área prismática, antes de llegar a un lugar extraño que Harry no podía explicar. Era caótico, pero también con una forma y función extrañas. Pronto llegaron a un área donde una gran masa interconectada de algo multicolor se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Hank todavía estaba apuntando en su dirección, pero Harry se dio cuenta de que se estaba desvaneciendo rápidamente. Bruce todavía tenía una expresión de concentración en su rostro, al igual que Tony. La esperanza también permanecía ahí, pero apenas. Si Hank no pudiera concentrarse, tendría que ser Bruce quien se hiciera cargo. Sin embargo, parecía que la oclumancia estaba ayudando. Tony, que no había sido un seguidor tan estricto del arte mental, estaba luchando un poco, pero se mantenía unido con un poco de esfuerzo. Jarvis parecía tan tranquilo como siempre y Harry asintió cuando notó que él también estaba revisando a los demás. Continuó hasta que encontraron un lugar donde Harry pensó que al menos podría mantenerlos flotando si no bajaba la nave. Hank estaba mirando el dispositivo. Ella está aquí en alguna parte. Solo tenemos que encontrarla. Harry asintió y se levantó de su asiento. Extendió las manos y deseó que todo el barco se volviera transparente y comenzó a mirar a su alrededor. La extrañeza del lugar estaba más allá de toda descripción. Cuando los objetos en movimiento se tocaban entre sí, se disparaban picos de reacción desde el suelo, como lo opuesto a los impactos. Todo en este lugar se movía y parecía vivo y en constante cambio. Harry se preguntó cómo una persona podría haber sobrevivido en un lugar aparentemente tan caótico. Podía sentir el efecto del reino que intentaba y no lograba entrar en su mente. Parecía ser aleatorio también, así que lo ignoró, y siguió mirando a su alrededor. Le tomó un momento darse cuenta de algo. Ella no sabrá que estamos aquí. Necesitamos enviar un mensaje. Harry regresó a su asiento y los bajó hasta que hicieron un contacto bastante sólido con la estructura de la construcción.
Harry los levantó y los dejó caer una y otra vez en un estricto patrón repetitivo, observando cómo ola tras ola de púas volaban en cascada desde su punto de origen. Buena idea, dijo Jarvis. Si la señorita Van Dyne sabe qué es anormal aquí, verá los latidos medidos de nuestro contacto y sabrá mirar. ¿Puedes tocar la bocina?, preguntó Bruce. Harry lo pensó solo por un segundo antes de presionar un botón y sonó la sirena. Luego se volvió hacia Jarvis. Hazte cargo de la sirena, mientras vuelo. Jarvis asintió y comenzó a tocar la bocina 3 bocinazos cortos seguidos de 3 largos, una y otra vez. SOS en código Morse. Hank asintió con agradecimiento. Vamos, Janet, estamos aquí. ¿Dónde estás?, susurró para sí mismo. Pasó otro minuto y de repente Tony gritó, ahí, señalando uno de los monitores, que se mostraba detrás de ellos. Efectivamente, se acercaba una figura. Harry los giró y vio la figura mientras se acercaba. Harry no tenía ninguna duda a pesar de que la persona estaba cubierta con una especie de harapos. Levantó una mano cuando estuvieron lo suficientemente cerca y formó una burbuja alrededor de la persona, y luego la hizo levitar, junto con algo de la sustancia del suelo, hacia la puerta. Una vez que la puerta estuvo completamente cubierta por la burbuja, Harry la abrió y llevó a la persona adentro, mientras simultáneamente colocaba la materia cuántica en una unidad de almacenamiento que estaba encantada con runas y encantadas de 7 maneras desde el domingo y hecha de vibranium, por si acaso. Luego los alejó un poco de cualquier estructura en movimiento e hizo que la nave flotara en su lugar. Janet había visto muchas cosas extrañas en el reino cuántico a lo largo de los años, pero la más extraña fue cuando fue a comprobar un suceso extraño y vio un coche rebotando arriba y abajo y tocando la bocina de SOS. Sabía que Hank estaría presente en algún momento, pero no creía que él pudiera haber recibido su mensaje todavía o haber encontrado una manera de llegar a ella tan rápido. Había sentido que la conexión se hacía más fuerte y se había preguntado si el joven que había visto brevemente se había quedado atrapado en el reino cuántico nuevamente. Cuando se acercó al auto, este dejó de rebotar, giró y se acercó a ella. No sabía qué pensar cuando de repente fue rodeada por una burbuja de energía de fuerza de algún tipo y luego la levantaron y la llevaron al auto. Consideró escapar, pero no sabía si sería capaz. Todo esto era nuevo para ella. Cuando la puerta se abrió y vio una habitación mucho más grande en el interior con Hank y un par de personas más adentro, finalmente se relajó y permitió que la fuerza la depositara suavemente en el suelo. Luego se acercó a su marido y le quitó la protección, para que él también pudiera verla. Supongo que Janet Van Dyne. Harry preguntó con una sonrisa. Yo soy ella, Janet respondió. Bien, ¿podrías tomar asiento, por favor?, preguntó Harry. Estamos a punto de salir de aquí. Janet asintió y se sentó en la silla más cercana, que casualmente estaba al lado de Hank. Harry despegó y le señaló el vacío, donde habían comenzado. Tuvo que evitar unos extraños afloramientos que parecían seguirlos y luego rompió la misma barrera por la que habían entrado. Una vez que estuvieron nuevamente en el vacío, decidió moverlos fuera del hangar, en caso de que aún tuvieran algún asunto extraño en el barco. No quería traer nada dañino a la base. Los científicos tendrían que estudiarlo y confirmarlo primero. Esperar. Vamos en 3, 2, 1. Ahora, dijo Harry mientras realizaba la misma función que antes. El proceso fue prácticamente el mismo, aunque un poco más rápido. Cuando se detuvieron, Harry se sentía un poco débil. Eso me costó un poco más de lo que pensaba. Jarvis, Tony preguntó después de negar con la cabeza. ¿Cómo estás, amigo? A mí me pasó lo mismo. Jarvis confirmó. Sin embargo, deberíamos haberlo sabido. Sabíamos que esta forma de transporte deja atrás ciertas energías. ¿Tengo que preocuparme por mi alma?, preguntó Scott, aparentemente habiéndose recuperado de su leve estupor de antes. No, no es que te hayamos deconstruido y reconstruido, dijo Tony. La teletransportación es de lo que debes preocuparte. Disculpe, llegó la voz del recién llegado. ¿Alguien podría decirme qué está pasando? Oh, lo siento por eso, dijo Harry. A veces nos distraemos. Se levantó y le tendió la mano. Mi nombre es Harry Potter. Estos son mis amigos y colegas, Bruce Banner, Tony Stark y Jarvis. Realmente necesitamos conseguirte un apellido, dijo volviéndose hacia Jarvis. Rígido, dijo Tony. Su nombre completo es Jarvis Stark. Mi prima perdida hace mucho tiempo. Harry sonrió. Bien, Jarvis Stark. Luego tenemos a Jenna Simmons y Leo Fitz en el control de la misión, dijo Harry señalando una de las pantallas donde aún se podían ver sus rostros. Chicos, por favor saluden a Janet Van Dyne. La saludaron y Harry continuó.
Esta es nuestra nave, cariñosamente llamada TARDIS. No te preocupes, es una referencia de la cultura popular. Explicó. Simplemente viajamos a través de un agujero de gusano para ir a buscarte. Janet miró las caras sonrientes y asintió antes de decir, está bien. ¿Así? Preguntó Tony. Bueno, esto sucede todos los días. ¿Quién sería yo para discutir? Apareciste y me sacaste, dijo Janet. Harry comenzó a caminar y a liberar a la gente de sus ataduras, y Hank saltó en el momento que pudo para abrazar a su esposa. Pronto siguió la esperanza. Bueno, esto es conmovedor, pero realmente necesitamos llegar a la descontaminación, dijo Harry mientras buscaba en un bolsillo las bandas elásticas que había convertido en trasladores antes. Empezó a repartirlos. Vamos a dejar el barco aquí, por favor coloquis las pulseras en las muñecas. Esperó hasta que todos tuvieran sus bandas aseguradas antes de activarlas todas a la vez. No había ningún procedimiento para ir a Reinos del Caos y la probabilidad, pero cuando se lo mencionaron a Fury, inmediatamente tuvo gente al respecto. Necesitaban pasar por una serie de pruebas, todas en la base lunar, antes de que se les permitiera regresar al planeta. Hank hizo saber sus objeciones, pero cuando todos los demás simplemente lo aceptaron, no le dejó mucho espacio para quejarse. Después de que todas las pruebas resultaron limpias, incluso en Janet, que había estado expuesta durante 27 años, se consideró seguro que las personas que regresaran fueran directamente a la Tierra, siempre y cuando dejaran cualquier material peligroso y se confirmara su estado mental. Antemano. En ese momento, Hank estaba de mal humor, pero eufórico. Scott y Hope estaban abiertamente tomados de la mano y Bruce y Tony se habían ido a continuar con su propio trabajo. Fitz y Simmons tenían mucha información que revisar, incluido el metraje completo del reino cuántico para examinar. Harry incluso les había dejado un recuerdo para que lo incluyeran en los registros. Jarvis estaba de pie con Harry, sabiendo lo que vendría después. Entonces, ¿quién necesita unas vacaciones?, preguntó Harry. En este punto, a nadie le sorprendió que Harry quisiera llevarlos a la isla. Ni siquiera requirió mucho esfuerzo. Scott pareció entusiasmado de inmediato y hubo mucha confianza en él, incluso por parte de P&M, después de que Stark se fue de todos modos. Supongo que deberíamos hacer tiempo para ponernos al día, admitió Hank. Me gustaría eso. Esperanza confirmada. ¿Tienes algo en mente, supongo?, preguntó Janet. Sí, dijo Harry mientras convertía un portal en realidad. Su anillo estaba nuevamente en su dedo y su poder fue restaurado, por lo que se sentía como nuevo. Arrastrar el barco a través de la aparición, aunque menos doloroso, era infinitamente más agotador de lo que hubiera sido hacerlo normalmente. Janet no se sorprendió en lo más mínimo y entró antes de que Harry pudiera hacerlo. Tu poder es impresionante y está bien escondido, ella dijo. Ni siquiera me di cuenta de que tú eras la fuente hasta ahora. ¿Cómo sabes eso?, preguntó Harry mientras caminaba tras ella, seguido poco después por el resto del grupo. No soy quien una vez fui. Ahora estoy más conectado con el flujo constante de poder y cambio que ocurre a mi alrededor, dijo Janet. Aunque no es como tú. Yo soy como un conducto, mientras que tú eres como una central nuclear. No sé si así es como lo clasificaría, dijo Harry. Sí, esa descripción no le hace justicia, dijo una voz femenina desde un lado. Wanda se acercaba a ellos. Jarvis sonrió y caminó hacia ella para darle un abrazo. Hola Wanda, dijo. ¿Cómo va la búsqueda de una varita? Wanda frunció el ceño. No es genial. Desde que la energía caótica de Sithon había sido expulsada de ella y reemplazada por la magia de Harry, había descubierto que canalizar su poder no era más difícil, sino diferente. Después de todo, ya llevaba un tiempo practicando. El problema era que estaba tratando de aprender de los libros y de mucho de lo que enseñaban para lo que necesitaría una varita. Todavía podía realizar prácticamente todas las mismas cosas que hacía antes, pero aprender la magia del mundo de Harry requeriría concentración. Habían probado todas las varitas que Harry había coleccionado a lo largo de los años, pero sin éxito. Harry sabía lo que tendría que hacer, pero detestaba hacerlo. Cuando se trataba de varitas, solo había un experto en quien confiar, pero eso significaba que Harry tendría que traerlo desde el otro lado. Mientras tanto, las ninfas, que habían decidido que ella era una de ellas debido a que la magia de Harry estaba tan integrada en ella, habían estado tratando de descubrir qué tipo de madera funcionaría para ella, haciéndole intentar canalizar la magia a través de los árboles en la isla, mientras palpaban cualquier cosa del árbol. Nada había funcionado hasta el momento. Si no tenían ningún éxito en el futuro cercano, Harry simplemente tendría que aguantar y traer al experto. Llegarás allí,
Si no lo haces, podemos hacer esa otra cosa que discutimos. Dijo Harry. Jarvis, ¿podrías encargarte de las presentaciones? Luego caminó hacia la barra para servir un par de tragos a los invitados. Un trago de ICE de vodka y un vaso con un poco de Fire Whiskey con hielo para todos. El clima en la isla siempre fue agradable, pero cuando el ICE de vodka estuvo disponible, la magia de la isla ajustó la temperatura en el resort para que fuera un poco más cálida. Jarvis se encargó de las presentaciones de Wanda y luego los llevó a la barra, donde aceptó el vaso de cerveza de mantequilla que Harry le había servido. «Salud», dijo Harry mientras levantaba el vaso. Los demás brindaron y bebieron sus propios tragos. Janet había contemplado su trago antes de beberlo y había cerrado los ojos como si inspeccionara la reacción resultante. «Fascinante», ella dijo. «Prueba y luego reduce la temperatura del cuerpo exactamente 2 grados». Harry asintió con una sonrisa. «Eres muy perspicaz. ¿Notaste que mantiene el efecto por un tiempo? Al ritmo actual, ¿debería durar unos 15 minutos? Janet apostó. «Aproximadamente», Harry confirmó. Hank, que había estado observando el intercambio y escuchando todo el tiempo, decidió hablar. «¿Tú eras la fuente de la que hablaba Stark?» Harry asintió. «Tony ya no es el hombre que solía ser. Honestamente está tratando de mejorar el mundo. Por eso ayudó a fundar Pi». «¿Es parte de Pi?», preguntó Hank. «Sé que dijiste que estaban trabajando juntos en proyectos, pero siempre lo identificaste como de Industria Stark». «Una artimaña», dijo Wanda. Había sido difícil convencerla, pero incluso ella había comenzado a ver al hombre como nada del monstruo que lo había visto mientras crecía. «Según tengo entendido, Harry tiene muchas ideas. Tony ayuda a hacerlos realidad». «Y Bruce y Hank», dijo Harry. Luego se volvió hacia P.J.M. «McCoy, tú no. Aunque, eso podría cambiar en el futuro, con suerte». «Tendremos que ver», dijo Hank mientras se llevaba la bebida a los labios. Tomó un pequeño sorbo y sus ojos se abrieron cuando la sensación de ardor fue reemplazada por una sensación de calma que no había conocido en años. «Esto es un whisky realmente bueno». Los demás, que aún no lo habían probado, lo probaron también. Scott, tratando de presumir, se bebió el suyo e inmediatamente comenzó a toser bolas de humo y fuego, antes de calmarse. «¿Es eso normal?», él jade o con acento agudo. Harry le sonrió y tomó un sorbo de su propia bebida antes de producir el chorro de fuego que solía hacer cuando intentaba impresionar a los invitados. «Whisky de fuego», dijo simplemente. «Está bien, creo que hemos esperado suficiente», dijo Hank. «¿Puedes por favor decirnos cómo estás haciendo esto? ¿Cómo es posible todo lo que pasó hoy? No puedes simplemente ser un mejorado, has mostrado demasiada variación en tus habilidades». Harry sacó 4 contratos y se los entregó a la gente. «¿Qué es esto? ¿No divulgación?», Hank comenzó, pero Harry simplemente le sirvió otro vaso a Scott y comenzó a charlar con Wanda. «Entonces, ¿cómo te ha ido?» «Estoy mejor. Pietro ha pasado más tiempo con los X-Men, pero viene a la isla todas las noches. Creo que alguien le ha llamado la atención, así que no presiono», dijo Wanda. «¿Nuestros recuerdos?», Hope exclamó desde su asiento. «No puedo decirles cómo», dijo Harry mientras se volvía hacia ellos, «pero sí, es algo que podemos hacer». «Suena peor de lo que es», dijo Wanda. «Una vez que firmas, puedes discutir lo que sabes con otras personas que lo saben, pero nadie más. Se trata simplemente de mantener el conocimiento lejos de las manos equivocadas». «Usted lo sabría todo sobre eso, ¿no es así, Dr. P.J.M.?» dijo Harry con una sonrisa. «Lo bueno es que si firmas este contrato, tus secretos también estarán cubiertos por el contrato. Imagínese que la gente descubre su partícula, pero no puede utilizar el conocimiento sin su permiso, o simplemente pierde cualquier recuerdo del mismo». Hank tuvo que estar de acuerdo en que parecía un buen negocio. Harry se sorprendió cuando Scott le devolvió su contrato firmado primero. En lugar de repasarlo una y otra vez, leyó, comprendió y firmó el contrato rápidamente. No era un científico, pero tampoco era estúpido. «Gracias por ayudarnos, Harry», dijo honestamente. «Confío en que no nos jodas, especialmente con la ayuda que ya nos has brindado y a mí específicamente. Ahora me permiten recibir visitas de Cassie». Harry sonrió mientras estrechaba la mano del hombre después de aceptar el contrato. «Fue un verdadero placer ayudarte, Scott. Eres un buen hombre». El resto pronto firmó sus contratos y Harry los revisó antes de hacerlos desaparecer con un chasquido de dedos. Había notado a las ninfas acechando detrás de la línea de árboles, esperando a que los visitantes firmaran los contratos. Hera fue quien reconoció lo que estaban haciendo al acercarse y los hizo esconderse primero. Luego abrió los brazos y sonrió mientras decía,
bienvenido a la Nueva Atlántida. Las ninfas tomaron esto como una señal para emerger del follaje y Harry salió de la barra obedientemente para saludarlas. Estas son mis ninfas. Cuidan las plantas de la isla y añaden una hermosa vista cuando estoy en el bar. De nada, Hera dijo con una reverencia que pudo haber tenido como objetivo que su señor mirara su escote. La isla funciona como un santuario para criaturas mágicas, dijo Harry. Si alguna criatura aquí resulta herida durante tu estancia, tendrás que enfrentarte a su cuidador, Logan. También conocido como Wolverine de los X-Men. ¿Mágico? Scott preguntó con una ceja levantada. Mágico, confirmó Harry, chasqueando los dedos y haciendo que las bebidas de todos se llenaran solas al instante. Así que lo que eres, empezó Hope. Di, mago y te convertiré en un burro, advirtió Harry, interrumpiéndola. Soy un mago, maldita sea. Mago, Scott terminó por ella. De repente fue reemplazado por un burro que parecía muy desconcertado. No lo pongas a prueba, Wanda dijo con total naturalidad. Una vez lo vi convertir a Stark en una lámpara de escritorio, por un desafío. Fue solo por un par de minutos. Harry se defendió. La transfiguración de humano a objeto inanimado se consideraba una forma de tortura en mi propio mundo. ¿Imaginas intentar respirar y descubrir que no tienes pulmones? Wanda hizo una mueca y el burro empezó a hiperventilar, hasta que Harry revirtió el cambio. Eres un mago, gritó, como si eso pudiera deshacer el hecho de que había dicho lo contrario antes. La próxima vez no harás eso. Jarvis dijo fácilmente. Recuerdo ser un electrodoméstico de escritorio. No es agradable pensar en estos días, aunque entonces no lo sabía. Entonces, ¿la magia es real? Preguntó Hank. Aunque Harry no lo estaba mirando. Estaba mirando a Janet, que todavía tenía la misma sonrisa de antes. ¿Lo sabías? Preguntó. No lo habría llamado magia, pero equivale a lo mismo, respondió Janet. ¿Cómo lo hubieras llamado? Preguntó Harry. Manipulación de la energía, respondió Janet. ¿Pero de qué tipo? Harry preguntó con una sonrisa. Por un segundo pensó que ella iba a decir que usa fuerzas cuánticas. Honestamente no puedo decirlo. Definitivamente hay algo de energía cuántica allí, pero eso es solo una parte. Janet admitió. La magia abarca todo el espectro energético, dijo Jarvis. Aparentemente funciona como una onda y una partícula. Hemos podido trabajar y confirmar esos hechos, cuando Harry manifiesta algo usando magia para crear materia, aunque la conjuración se considera algo temporal. ¿Puedes mostrárnoslo? Scott preguntó emocionado. Harry agitó su mano y un plato de papas fritas apareció frente a Scott. Cuando Scott simplemente lo miró, Harry dijo, adelante. Están frescos. Luego le guiñó un ojo al hombre, que se rió, tomó una fritura y se la metió en la boca. Es real, dijo Scott, ofreciendo el cuenco al resto, quienes probaron la comida conjurada. ¿Y esto es solo temporal? Sí, dijo Harry. Según tengo entendido, al comer eso, estás quemando calorías, porque tu cuerpo gasta energía tratando de ingerir la comida. Dijo Jarvis. Pero no puedes sustentarte, así que normalmente solo lo uso como refrigerio. Dijo Harry. Luego se volvió hacia Hank. Entonces, ¿estás interesado en hacer del mundo un lugar mejor? Esa noche se discutieron muchos temas y Hank Pym decidió salir de su retiro para investigar las posibilidades entre su investigación y lo que Harry aportó. Aumentar mágicamente su proceso podría generar resultados mucho mejores tanto en la reducción como en el crecimiento. Además de eso, había muchas posibilidades si podían encontrar una manera de entrar al reino cuántico y no tener que estar atados. Jarvis, quien estaba a cargo de rastrear cuál de los libros de Harry estaba dónde, se había tomado la libertad de agregar a Hank a la lista de espera para el libro de Oclumancia. Jarvis había querido digitalizar toda la colección, pero Harry no veía que eso terminara bien, por lo que permitió que solo se hicieran copias físicas. Algo que pudiera encantar para mantenerlo a salvo. Todavía tenían que encontrar una manera de encantar los datos y, hasta que la nueva tecnología informática de Tony se generalizara, no agregarían eso a su lista de prioridades. Pasarían años antes de que la CPU-HG y el sistema operativo Stark Quantum estuvieran disponibles comercialmente. Stark tenía el sistema operativo base en funcionamiento, pero jugueteaba constantemente con él para mejorar el rendimiento. Actualmente, dicho rendimiento supera con creces todas las tecnologías informáticas conocidas. Tony había dicho algo acerca de poder descifrar el cifrado más complicado en días, en lugar de años. Harry le creyó incluso si no lo entendía. Basta decir que Friday fue la primera IA que se cargó en un servidor Quantum y comenzó a superar su iteración anterior al instante.
Eso no afectó la cantidad de trabajo disponible para ella, pero le dejó más tiempo para centrar su atención en algoritmos predictivos para predecir las tendencias del mercado y, como resultado, Stark Industries estaba ganando una suma considerable en el comercio de acciones. Wanda se había puesto en contacto con Harry un par de días después, cuando salió en busca de una varita y Harry decidió que necesitaba convocar el espíritu del propio Ollivander. Harry fue a su casa y le pidió a Wanda que esperara afuera mientras él contactaba a alguien. Una vez dentro, Harry reforzó su oclumancia, antes de llamar a Ollivander. «Saludos, señor Potter», dijo la voz justo detrás de él, haciéndolo saltar de nuevo. «¿Por qué insistes en asustar a la gente?», se quejó Harry antes de mirar al hombre con recelo. «¿Qué otra diversión crees que tuvo un anciano como yo, pasando sus años de jubilación sentado en una polvorienta tienda de varitas, esperando una afluencia de niños cada año, solo para pasar el resto del año fabricando nuevas varitas que no tenía idea? Si encontraran a su mago», dijo Ollivander. «Buen punto, supongo», Harry admitió. «Es bueno verlo, señor Ollivander. ¿Cómo te trata el más allá?» «Equitativamente», Ollivander dijo crípticamente. Harry sabía que no debía esperar más. «Bien, la razón por la que te llamé», comenzó. «Necesitas mi experiencia con el arte de las varitas mágicas, ¿correcto?» Ollivander le sonrió a Harry, cuando éste levantó la vista sorprendido. «Vamos, no esperabas que pensara que me habías convocado para nada más, ¿verdad? ¿O estabas interesado en mi receta familiar de panqueques?» «Buen punto», dijo Harry de nuevo. «Bien, sígueme». Luego condujo al espíritu desde su casa hasta el bar donde Wanda estaba esperando, bebiendo un vaso de cerveza de mantequilla. «Wanda, este es el señor Ollivander. Ollivander, ella es Wanda Maximoff. Ella es la única bruja verdadera que conozco en este reino y necesita concentrarse para aprender nuestro tipo de magia. ¿Crees que ustedes dos podrían dedicar un par de horas a eso?» Ollivander asintió. «Si ella es la primera bruja del tipo que conocemos, entonces seguramente es el comienzo de un movimiento hacia lo mágico. La instruiré en mi oficio para que pueda transmitir el conocimiento a la próxima generación». «Gracias, señor Ollivander», dijo Harry. «Puede llamarme Garrick, señor Potter. Te ganaste ese derecho hace muchos años, cuando me rescataste de Voldemort», dijo Ollivander. «De hecho, es por esa razón que impartiré mis conocimientos a esta joven bruja». Luego comenzó a caminar hacia donde vio los invernaderos. «Venga, señorita Maximoff. Necesitaremos pasar algún tiempo entre las plantas y los árboles, donde puedas abrir tu mente y sentir la atracción de la naturaleza mientras se comunica. Estaré aquí cuando estés listo para partir», dijo Harry. Ollivander asintió con la cabeza y se llevó a Wanda. Wanda. Punto de vista. Cuando estuvieron fuera del alcance de Harry, Ollivander abandonó el acto misterioso. «Lo siento, querida. La gente espera cierta cantidad de misterio de sus fabricantes de varitas». Él le sonrió. «El kit de la cuestión es que hay bastante que saber sobre las varitas, pero lo importante es que todo es bastante lógico. Cada ser mágico tiene una frecuencia para ellos. Ya sea una planta, una criatura o una persona». «¿Frecuencia? ¿Te gusta la radio o algo así?», preguntó Wanda. «¿Radio? Oh, es cierto, serías criado como Muggle. Aún mejor». Ollivander se entusiasmó. «Si te criaron mágicamente, puede que hubiera sido más difícil enseñarte esto». Luego asintió y continuó. «Así es. Al igual que la radio, todo lo mágico tiene una frecuencia. El trabajo de un fabricante de varitas es encontrar las partes que tengan frecuencias similares y ver si pueden funcionar juntas. Conoces los temas del estudio de la magia, ¿verdad? ¿Te gusta la transfiguración y el encantamiento?», preguntó Wanda. «Cada tipo de magia también tiene su propia frecuencia. Es por eso que algunas personas son mejores en un tipo de magia que en otro. El encantamiento es una combinación de campos y, por lo tanto, tendría múltiples frecuencias, por lo que no habría una varita que se preste específicamente a ese campo». Ollivander explicó. «Lo que necesitas saber es cómo sentir la frecuencia. Tendía a acercarme sigilosamente detrás de los clientes potenciales para poder probar su frecuencia antes de proceder a relacionarlos con algo similar. Me dio cierta reputación de ser un anciano aterrador, pero todo se hizo con un propósito, te lo aseguro». «¿Entonces necesito encontrar algo que se acerque a mi frecuencia?», preguntó Wanda. «No necesariamente», Ollivander dijo con un brillo en sus ojos. «Hay un poco de tradición sobre las varitas mágicas que nadie más que nosotros, los fabricantes de varitas, conocemos». Miró a su alrededor como para comprobar si los escucharían. «Cuando creas una varita con éxito y sus frecuencias funcionan bien juntas, primero acepta a su creador y luego solo a alguien que considera digno después de eso». «¿Las varitas están vivas?»,
Preguntó Wanda. Magia, señorita Maximoff. La magia está viva. La varita tiene un poco de personalidad debido a la frecuencia resultante después de su fabricación, pero además de eso, está tan viva como una roca. Dijo Ollivander. Ahora, comencemos con cómo sentir las frecuencias. Y así, Wanda comenzó el viaje para convertirse en la primera fabricante de varitas del mundo. Eventualmente descubriría cómo hacer varitas según las especificaciones, pero eso sucedería solo años después, cuando surgió la necesidad.